Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero. En nuestra meditación de cada día, queridos amigos, nos concentramos, pedimos, rezamos, oramos para que el Señor toque lo esencial y toque lo fundamental de nuestro vivir cristiano, que es el compromiso en la construcción del reino de Dios. El corazón de Jesús, que está con las llagas heridas, con las llagas abiertas, con el corazón de un Dios que nos ama dentro de su misericordia, nos ayuda también a cada uno de nosotros a ofrecer nuestros propios sufrimientos, nuestras propias dificultades en favor de nuestros hermanos, los enfermos, los que necesitan, los encarcelados y principalmente todos aquellos que de cierta manera se han desviado también del camino del Señor. Nos predisponemos para iniciar nuestra oración y pedir esta gracia en la gran misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Queridos amigos, nuestra meditación de este día 11 al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, estás solo desde hace 20 siglos, solo hoy, solo en el Getsemaní, solo en tu sufrimiento. Como en aquel tiempo también sientes frío, el frío del abandono, el frío del dolor, el frío de la falta de fe de tanta gente, falta de amor, frío y soledad en el huerto, frío y soledad en el sagrario. Los hombres de hace 2000 años y los hombres del mundo de hoy nos olvidamos, Señor, de ti, de que tú nos hiciste, tus amigos, todos nosotros a quienes nos tomaste como hermanos. Tú, el mismo Dios, te hiciste pequeño. Tú, el dueño, el hombre Dios, has sido nuevamente olvidado por todos nosotros, por todos aquellos que decimos ser tus testigos, que te seguimos, pero no queremos estar contigo. Nos quedamos dormidos, somos tibios. Nuevamente no oramos como en antaño, no te acompañamos ni reparamos las ofensas que a través del pecado desgarran tu sagrado corazón. Por todo ello, Señor, mi Dios, perdón. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un
Nace y cae amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. La florecilla para el día de hoy, queridos hermanos, adoremos al Señor frente al sagrario. Vayamos al templo y meditemos particularmente respecto de todo lo que el Señor nos da cada día y también sobre nuestras faltas de caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Desciende
con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Espíritu Santo, ven y llénanos. Ven, poder de lo alto, ven y sopla tu aliento, ven y danos tu vida, ven y enciende tu fuego, dulce huésped del alma, haz en mí tu morada, por tu inmensa bondad y tu gracia, ven, renueva, libera, restaura, ven y riega la tierra en sequía, sana los corazones enfermos, ven y salva al que busca salvarse, ven y danos tu gozo eterno. Oh Espíritu de Dios, ven y llénanos. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés. Ven, ven, ven y quédate en mí, ven y lléname de paz. Ven, 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 dulce huésped del alma, haz en mí tu morada. Queridos amigos, estamos concluyendo este momento de nuestra oración que le dedicamos todo este mes al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Te agradecemos por este momento y sobre todo siempre ponemos en tus manos, en tu divino corazón, en tu gran misericordia, todas estas peticiones, todas estas preocupaciones que hoy te hemos traído a través de nuestras oraciones. Y que la bendición por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús descienda sobre todos nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón